Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio resuelto. Dice, el petróleo es uno de los recursos naturales no renovables, como ya sabemos, más utilizados hoy en día para el transporte, para la producción de energía, para elaborar plástico, etcétera, para multitud. Aquí tenemos una puesta de sol en un campo petrolífero, ¿vale? Dice, utilizando la siguiente página, que el alumno puede y debe pinchar, se trata de dar respuesta a estas preguntas. Bueno, pues aquí están las preguntas. Cuando hablamos de barriles de petróleo, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Cuánto tiempo se estima que durarán las reservas de petróleo? Dice, ¿en qué año el precio del barril fue más caro? ¿Qué conflicto hubo en ese momento? ¿Y sabrías decir a cuánto asciende el precio del barril del petróleo hoy en día? Bueno, pues vamos a pinchar en esta página y vamos a intentar responder esas preguntas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, dice, los hidrocarburos son los principales productores de energía, como ya hemos visto. Como ya lo hemos visto, puesto que se queman para en las centrales térmicas producir la producción de electricidad, ¿vale? Sabemos que hay otras fuentes alternativas, pero sabemos que el porcentaje principal hoy por hoy es el petróleo. Bien, los hidrocarburos, por tanto, estamos diciendo son los principales productores de energía del planeta. La Organización de Productores de Petróleo, marcada en la OPE, Organización de Países Exportadores de Petróleo, son las siglas, constituye la mayor agrupación económica en torno a una materia prima del planeta. Las previsiones apuntan a que seguirá siendo imprescindible para el desarrollo en el futuro. Es fundamental bueno, en el desarrollo económico de los países, pues la fuente de energía, como ya hemos visto. Aunque el ritmo actual de consumo y crecimiento, las reservas de crudo no durarán más de 80 años. Bueno, aquí tenemos algunos de los países productores de petróleo, como Venezuela, Arabia Saudí, Kuwait, algunos países árabes. Y fijémonos como en bastantes de ellos pues hay situaciones de inestabilidad política, y además en muchos de ellos hay verdaderas dictaduras. Entonces, eso hace muy dependiente a los países que dependen energéticamente, y valga la redundancia, de estos recursos, porque debido a crisis o a guerras o a simplemente a caprichos de algunos dictadores, pues pueden poner en peligro el crecimiento y la estabilidad de gran cantidad de países, ¿no? Entonces, no es bueno depender energéticamente tanto, y sobre todo de países que son muy inestables políticamente, donde muchos de ellos no tienen regímenes democráticos, y donde faltan las libertades, donde faltan las más mínimas libertades. No tenemos nada más que, bueno, pues ver la distribución de los países exportadores de petróleo para darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos. Crudo, ¿qué es el crudo? Bueno, pues es el crudo es una mezcla de hidrocarburos existente en el subsuelo. En condiciones habituales se trata de un líquido viscoso. Es la materia prima que se extrae de los pozos petrolíferos en tierra o plataformas. Vamos a ver, el crudo se extrae. Y luego, una vez de ese crudo, pues de ahí se puede obtener el petróleo con el tratamiento, y de ahí en las refinerías, pues la gasolina, el gasoil, el queroseno, el butano, el alquitrán, que es el último, mediante un proceso que se conoce como destilación fraccionada o craqueo, ¿vale? Bien, ¿qué es el barril? Pues el barril es una unidad de medida utilizada que se emplea desde el siglo XIX y que equivale a 159 litros. ¿Y cuáles son las reservas? ¿O en qué consiste la reserva? Pues la cantidad de crudo existente en el subsuelo del planeta. Su existencia debe ser demostrada geológicamente. O sea, tiene que ser demostrada, no es simplemente una elucubración o una suposición. Y además tiene que ser técnicamente extraíble. Tiene que ser técnicamente extraíble. ¿Por qué? Porque, hombre, si hay petróleo, pero hay un petróleo en un sitio y una profundidad donde no se puede extraer, es realmente como si hubiera petróleo en la luna. Bueno, muy bien. ¿Y qué? No podemos extraerlo, no podemos obtener esos recursos.
la Luna o en Júpiter o en cualquier sitio, ¿no? Es simplemente una suposición. Que difícilmente lo va a ver en la Luna porque el petróleo se obtiene de materia orgánica en descomposición tras una evolución de millones de años. Pero bueno, era simplemente a modo de ejemplo. Que haya petróleo en Marte, pues realmente, si es que lo hubiese, no sería de momento de gran utilidad, bueno, podríamos extraerlo. Entonces hace falta que pueda ser extraído eh, tecnológicamente, por los medios disponibles en el momento de cálculo. Y aquí tenemos las fuentes de energía. En el 98 teníamos un 41,3% de petróleo, un 22,2% de gas, sólidos, hidroeléctricas, más nucleares, ¿vale? En el 2000, 41,3%, en el 2010, 40,3% y el 2020, 39,2%. Vemos cómo va disminuyendo, vemos cómo va disminuyendo el porcentaje de petróleo y van aumentando otros. Bien, también vemos aquí la evolución del precio del barril, del barril de petróleo. En 1970 la OPEP comienza a regular la producción, se mantiene el valor constante y hay puntos claves que vamos a ir viendo. La producción iraní cae a mínimos históricos. Entonces, como hay poca oferta, pues ¿qué es lo que ocurre? Sube el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Irán, uno de los países de los que hemos estado hablando antes, pues deja de producir petróleo, cae a mínimos históricos y entonces, claro, evidentemente al haber menos petróleo el precio sube, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la revolución iraní que hace que suba espectacularmente el precio. Aquí hay una guerra entre Irán e Irak, dos grandes productores de petróleo, fíjense, Irán e Irak. Entonces, claro, enzarzados en una guerra que duró bastante tiempo y bueno, pues evidentemente hace que eso, el precio del barril se dispare, ¿de acuerdo? La OPEP alcanza una producción de 12 millones de barriles diarios. Cuando la OPEP produce mucho petróleo, pues evidentemente el precio del petróleo baja. Aquí teníamos 18 y aquí 19,5. Pues el petróleo va bajando, va bajando, tiene sus altibajos. Y aquí hay la primera guerra del Golfo. Ustedes saben que hubo la guerra de Irak. Hay dos guerras de Irak. La primera que se celebró en 1990 y otra posterior que fue sobre el 2003 o 2000, si no recuerdo mal. Entonces, en la primera guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, la operación Tormenta del Desierto, pues el precio se disparó otra vez por encima, obtuvo un pico. Esta guerra fue la que aconteció cuando Irak invadió Kuwait para hacerse con el petróleo de Kuwait y entonces se desencadenó la primera guerra del Golfo. Bien, luego han ido fluctuando. Aquí la disolución de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y cuando aquí tenemos de nuevo una nueva caída del precio por exceso de producción y cuando hay crisis en los mercados asiáticos, otro factor que ha repercutido en el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí los datos estos que tenemos es solo hasta el 2000, hasta el año 2000, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto podemos ya intentar resolver nuestras preguntas. Dice, ¿cuánto hablamos de barriles de petróleo? ¿Sabes de qué cantidad estamos hablando? Pues aproximadamente, ya lo tenemos aquí. El barril es la unidad utilizada del siglo XIX y equivale a 159 litros. ¿Cuánto tiempo se estimará que duran las reservas de petróleo? Pues un cálculo aproximado nos lleva a 80 años. ¿En qué año el barril fue más caro? Pues en 1980. El precio del barril llegó a 80 dólares debido a la guerra, el conflicto entre Irán e Irak. Ahora, últimamente, el precio ha llegado a estar por encima incluso de los 140 dólares el barril.
Dice, actualmente es muy fluctuante, dice, desde los $34 del barril de enero de 2009 a $81 en noviembre del 2009. Es muy fluctuante y ya fíjense cómo hay desde 34 hasta 81, pero ha llegado, si la memoria no me falla, a estar por encima incluso de los $100 el barril, ¿vale? Muy bien, pues con esto ya terminamos este ejercicio.